Antes de hablar de cómo realizar un cargador casero, aclaro que hice este experimento simplemente para salir de un apuro, ya que mi cargador se arruinó precisamente a horas de presentar un trabajo. Pero me resultó. Solo le doy un simple consejo: jamás de los jamás inserten algún cargador sin antes ver la salida de potencia, ya que por X razones sea mayor a lo que el equipo requiere, automáticamente llegarán a dañarlo. Y obviamente si es de menor potencia, posiblemente no pase nada, o simplemente funcione conectado. En estos casos no se correría mucho riesgo. Sin embargo, siempre tomen en cuenta los voltios, los amperios. Ahora bien, en mi caso sí o sí requería un nuevo cargador y lamentablemente no pude conseguirlo, así que improvisé. Para ello adapté un transformador de un viejo monitor que tenía, pero por desgracia no coincidían los voltios y los amperios, ya que estaba por muy debajo de lo que mi equipo requería. Pero lamentablemente ese no era el problema. La dificultad era que el pin no coincidía. Así que recordé que los focos LED planos para techos tienen una interfaz que contemplan el pin y el box, es decir, la aguja y la caja, y sus dimensiones coincidían. El único detalle fue que el pin era demasiado corto, así que tuvimos que hacer un pequeño recorte de aproximadamente 3 milímetros en el cuello del pin y encajó perfectamente. Aunque las características del cargador no eran similares, pero funcionó. Como dije al comienzo del video, el improvisar un cargador no simplemente implica adaptar sin tomar precauciones de su capacidad de voltios y amperios. Por este motivo realicé una pequeña tabla que me sirvió para poder optar por la mejor opción, ya que pensé realizarlo con el cargador del Play de mi hijo y también con cargadores de celulares, pero me decidí por el cargador del monitor. Los cálculos para esto son básicos, pero por más básicos que parezcan, son indispensables para no dañar el equipo. Lamentablemente la fuente o cargador del Play me estaba muy por encima de lo que requería y no contaba con demasiados cargadores para celulares. Así que opté por el cargador del monitor. Esta plantilla literalmente les facilitará decidir por cuál opción decidir. Aclaro que no todos los cargadores de celulares tienen los mismos voltios y amperios. Así que si optan por una fuente con cargadores de celulares, anoten los voltios y amperios de cada cargador, y cuando el emulador resalte con rojo es porque está excediendo lo requerido. Lo que hice fue simplemente unir el cargador del monitor al pin que corté del foco LED. A pesar que las características de este cargador de 14 voltios y 1.43 amperios son menores, me funcionó. Obviamente no cumpliendo al 100% su funcionalidad, pero hasta la fecha lo sigo utilizando. También quise hacerlo con el cargador del Xbox de mi hijo, pero lamentablemente sobrepasaba lo requerido. Es necesario que se realice un pequeño recorte en el cuello del pin, ya que de no hacer esto, lamentablemente la aguja sería muy corta y no existiría un contacto en la interfaz entre el pin del foco LED y el box del equipo. Y por último, para evitar un cortocircuito, aislamos la unión. Vuelvo a reiterarles que tomen muy en cuenta los voltios y amperios. Muchas veces suponemos que por el simple hecho de que coincidan las entradas del pin posiblemente funcione, pero no damos mucha importancia a la potencia de salida. Bueno, esto sería todo. El procedimiento espero les sirva. Adjunto en la descripción el link de descarga de la hoja de cálculo.